Especiales FAQ. Una forma diferente de contar historias. Bienvenidos una vez más a este espacio especial de análisis y actualidad. Hoy con este nuevo tema, Clima 2026, panorama y proyección. Un encuentro que nos ayuda a comprender lo que está ocurriendo en nuestro país desde la perspectiva meteorológica y climática. Pero antes de iniciar este programa, quiero saludar aquí en cabina a nuestro productor Mauricio Augusto Guzmán Hostos, quien nos está dando en el transcurso de este programa. Mauricio, ¿cómo vas? Teniente Astrid Alexandra, un saludo cordialísimo para usted, para todos nuestros amigos oyentes que se unen a este nuevo podcast de Especiales FAQ, donde tratamos de contar unas historias diferentes de una manera didáctica, por supuesto, pero que también son cosas que ocurren en el día a día, como el tema que nos trae usted a colación. Así es, pues ingresemos en este tema, en este nuevo tema, que es que Colombia ha venido atravesando uno de los episodios más complejos en los últimos años, porque en este inicio de año, ha traído intensas lluvias que han puesto en emergencia al país. Más específicamente estaremos hablando del departamento de Córdoba, que se ha convertido en ese epicentro de esta emergencia, porque son más de 24 municipios de los 30 que están siendo afectados. Hay miles de personas que han tenido pérdidas humanas, económicas y sociales. Este fenómeno asociado a una masa de aire polar proveniente del norte del continente ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate de diversos temas. La razón por la que hoy nos encontramos hoy hablando es esos llamados frentes fríos, esos fenómenos que se están presentando en el país, pero para ayudarnos a entender un poco más de lo que está pasando y qué son los frentes fríos, tenemos con nosotros la compañía de el señor Norberto Joaquín Rubio Cuervo. Él es observador meteorológico del canal Clima. Señor Joaquín, muchísimas gracias por estar en los micrófonos hoy de Al Aire. Hola mi teniente, buenas tardes para todos nuestros oyentes, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, por dejarme participar en esto tan importante y hacer parte una vez más de la Fuerza Aérea. Bueno, iniciemos con este panorama, porque para comenzar, expliquémosles a nuestros oyentes qué son estos frentes fríos y cómo se forman en este punto de vista meteorológico. Ok, esto es un fenómeno que siempre ha ocurrido, afecta más a la parte norte, por aquello de los polos, y no habíamos tenido, sí tuvimos un fenómeno parecido hace 2 años, pero no fue tan catastrófico como lo fue esta vez. Como se suponía que era la niña, ¿no? Hace 2 años sí era, perdón que lo interrumpa, pero normalmente uno se acostumbra a que un año de niña, un año de niño. Correcto. Y el fenómeno de la niña era en el 2024. Sí. Y este también era de niño, pero en enero justamente es cuando hay más calor, ¿no? Correcto. Sí, se supone que esta era la época de sequía. Y que teníamos el solecito más y que estábamos peleando contra los incendios en todos los cerros, que el Bambiú, que todo eso. Sí. Pero resulta que no sé si ustedes se han dado cuenta que hemos empezado a sentir más frío. Sí, a las 5 de la tarde cuando se baja el sol hay más frío. Y en la noche las temperaturas han bajado como era antes Bogotá. Bogotá era la nevera, por eso le decíamos la nevera, porque las temperaturas eran muy bajas. Pues ¿qué pasa? Resulta que con el cambio climático los polos se están deshielando. El agua que entra al mar es agua fría y desplaza el agua caliente. El agua caliente va bajando desde arriba hacia abajo y el punto de ebullición hace que las temperaturas empiecen a cambiar. Donde debería estar frío está caliente y donde está caliente está frío y así se forma un frente frío. Entonces ¿qué pasa? Se forma una línea de arriba hacia abajo, del polo norte al polo, digámoslo, al eje central del Ecuador, ¿sí? Y empieza a irse del este al oeste. Entonces primero empieza por el área de África, por estos lados, y luego pasa hasta acá. Normalmente ellos no nos afectaban por la posición en que nosotros estamos del Ecuador.
porque confluye el polo norte, el polo sur, los vientos, bueno, la zona de confluencia intertropical, que es una línea imaginaria que se crea en el centro, donde el viento de arriba gira hacia la izquierda y el viento de abajo gira a la derecha, y se hace como una línea imaginaria. Sí. Es la zona de confluencia intertropical. Entonces, por esa zona, nosotros no teníamos afectaciones de frente frío, pero resulta que esta vez fue tan fuerte el frente frío, que desde República Dominicana más o menos tracen una línea hasta Panamá, y así se formó el frente frío. Entonces, teniendo agua caliente, porque nuestras aguas son calientes, las de las costas, costa pacífica y costa caribe, es agua caliente y tenemos encima frío, el agua se empieza a enfriar y empieza a cambiar toda la climatología. Entonces ahí empiezan los fenómenos de olas y vientos, ¿sí? El viento es empujado por el aire caliente. Entonces tenemos vientos hacia las costas, porque las costas para allá, pues por los obstáculos naturales, no se genera más fuerte, ¿sí? Por eso, bueno, entrando acá ya en física, el coeficiente de fricción es menor. Entonces, sí, así nos enseñaron a nosotros. En el mar no hay nada que obstaculice el viento. Claro. Entonces el viento se vuelve más fuerte en el mar. En la tierra hay obstáculos, por eso el viento es más suave. Sí, en el continente están las montañas, hay bosque y frena el viento. Básicamente esa es la explicación del coeficiente de fricción, porque hay más viento en uno que en el otro. Entonces el viento empieza a hacer presión y acompañado de esto nosotros tenemos unas bajas presiones que lo que hace es como hundir el agua y el agua empieza a rellenar los campos que el viento lo hace, ¿sí? Entonces empieza como a hacer las olitas, como cuando usted mete una cucharita en el vaso y la baja presión, entonces usted ve que como que salpica hacia arriba. Sí. Así se crean las olas. Entonces cuando hay esa baja presión y tenemos viento frío, se generan olas más altas. Estaba pensando en otro ejemplo como para tratar de explicarle a nuestros oyentes, usted mira si está bien o no. Dale. Cuando uno tiene, digamos, la sopa caliente y uno sopla la sopa para que pues obviamente pueda estar más fría, hay unas olas, pero también hay un desplazamiento de esa sopa hacia donde uno quiere. Y genera un espacio, digamos, un espacio libre, algo así como el Mar Rojo cuando se abrió. Correcto, ¿sí? Eso es lo que hace una presión. Una presión alta, una presión baja, es lo que hace, que genera ese vacío en el agua para que cuando lo rellene, genera la ondulación y eso él se desplace hasta las costas. Entonces imagínate que en el mar adentro, las olas son más altas. Sí, claro. ¿Qué altura puede llegar una ola? Pues nosotros registramos olas como de casi 5.3 metros y llegaban a la costa de casi 3.2. Eso es bastante alto. Es una pared, son 2 pisos, o sea, es altísimo. Por supuesto que sí. En el caso específico de Córdoba y la costa Caribe, pues, ¿qué factores? Porque es que lo que se ha presentado en Córdoba, pues, ha sido algo grave, o sea, algo de verdad de proporciones que uno no había visto en los últimos años. Pero ¿cuáles son esos factores geográficos y atmosféricos que han influido para que se presente esta situación? Pues a ver, con todos los cambios que hemos tenido en cuestión de clima, que ya no sabemos cuáles son los meses que llueve y cuáles no, porque eso no lo pudo predecir ni la NOAA, que es especializado en... ¿La NOAA es cuál? Digámoslo así, el top de la meteorología. Ellos son los que mandan la parada en la meteorología. ¿Sí? En el mundo. Nosotros sí, correcto, en el mundo. Entonces ellos son los que dan información porque ellos tienen los satélites, tienen las aeronaves, tienen hasta aeronaves cazatormentas que se meten en las tormentas para saber la velocidad que tiene el ojo, qué dimensión tiene el ojo del huracán, bueno, todo esto. Ellos tampoco lo pudieron predecir porque nosotros estamos pendientes de esta información día a día para darle esa información a nuestros clientes. Entonces... Bueno, y el público en Colombia, específicamente. Sí, pero digamos que como nosotros somos de la parte privada, nosotros le damos la información pues a quien paga. Sí. Sencillamente eso. El IDEAN da la información para todos, para los entes gubernamentales, no gubernamentales, nosotros también verificamos la información del IDEAN, pero nadie nos pudo decir de esto a ciencia cierta. En el 2024 tuvimos un evento así, que sí tuvimos olas en las costas caribes,
entre 2 y 3 metros, pero no hubo mayor afectación de la inundación, de lluvias fuertes, nada, no fue mayor, sino que se cerraron las costas, que no pueden haber bañistas, no sé si ustedes se acuerdan, que no podían estar en la playa, y eso fue todo. Pero esta vez hasta los buques grandes que son cargueros de combustible llegaron a las costas por el movimiento y el tamaño de las olas. Entonces ha sido un cambio. Fueron arrastrados. Sí, fue un cambio grandísimo, grandísimo. Esto no lo habíamos tenido antes, es una experiencia y es de tener en cuenta todo lo que pasó. Los cambios de temperatura, la nubosidad, la forma en que se creó, de dónde nació, hacia dónde fue. Todo eso ha sido un experimento y un entendimiento de qué puede volver a pasar por el cambio climático, porque ya todos decimos, el clima está loco. El que quiera decir que el cambio climático no existe, está mal. Sí, no, es que ya no tenemos, bueno, ustedes se han dado cuenta que en el hemisferio norte, en Estados Unidos, han tenido unas heladas bastante largas. Sí. Y bastante complejas, porque pues ellos que más lo llevan mes a mes o año a año, ellos saben cómo afrontarlo y no han podido. Ha sido emergencia tras emergencia tras emergencia. Y la otra cosa de tener en cuenta es que la Florida, todos dicen que la Florida es la eterna primavera igual que Cali, que ya tampoco es así. Tuvieron heladas, tuvieron nieve en la parte norte de la Florida, que tampoco se daba y que tampoco bajaba la temperatura, allá también tuvieron heladas. O sea que realmente el clima está muy loco. ¿Qué podemos esperar? Complicado porque esta era la época del año en que no habían lluvias, que teníamos vientos fuertes, pero pues era un fresquito en las playas, pero ahorita no, está todo cambiando. Hay más lluvias, se han dado cuenta que una semana sin lluvia, otra con lluvia, una sin lluvia, otra con lluvia. Pero ojalá fuera una semana completa sin lluvia, eso no ha pasado, ni siquiera alcanza una semana completa. Bueno, sí, lo que pasa es que nosotros por la posición que tenemos varios factores que influyen en el clima de nosotros. Tenemos todo lo que viene del este, de Venezuela, Brasil, toda esa humedad nos llega a nosotros y nos trae lluvias. Y todo lo que tenemos de influencia del norte, perdón. Entonces, por eso es complicado saber cuándo llueve y cuándo no, con exactitud, pero ya le estamos pegando a un 85-90% de las probabilidades. Sí, nosotros hacemos pronósticos a diario y tenemos el pronóstico para Bogotá. Y ya el pronóstico nos dice casi todos los días. Va a estar el cielo fragmentado en la mañana con precipitaciones en la tarde y noche. Y así ha pasado estos días. Llueve en la tarde y en la noche. ¿Qué es un cielo fragmentado? Así que está medio nubladito. Que no alcanza a estar muy oscuro, pero tampoco ves el sol. O sea, es decir que actualmente es muy difícil como acertar en el pronóstico mensual, podría decir, anual. El 100%. Mira que ahorita nosotros tenemos una experiencia, nosotros hacíamos pronósticos a 72 horas, que es el normal del pronóstico, pero hacemos el pronóstico a 72 horas con una probabilidad de 80%, porque las condiciones cambian muy rápido. Entonces es un poquito difícil pegarle a ese 100% que uno quisiera decir, desde la 1 de la tarde va a llover hasta la 1:30. Entonces lleve el paraguas y llévese de pronto sus boticas, porque hoy va a quedar lleno de agua Bogotá. No hemos podido llegar hasta allá, pero sí le estamos pegando un 80% a lo largo de 3 días. A 24 horas y ya le pegamos un poquito más. Por ejemplo, para lo que ahorita está pasando en Córdoba, ¿hubo algo que se anticipara suficientemente para decirle a las personas, hey, ojo, va a suceder? O definitivamente, porque hay muchas personas que dicen, no, pues que no nos avisaron con tiempo. Sí, de acuerdo. Pues sí, en todo... me hizo acordar de History Channel que dice que siempre hay una premonición antes de. ¿Qué pasó antes de? Pues sí, en Córdoba sí pasó algo. Fue que todos los pescadores estaban diciendo que había subienda. Los peces estaban muy grandes.
O sea, no era normal que habían tantos peces grandes, pues por el desplazamiento de aguas frías y aguas calientes, los peces se van hacia el agua caliente y el agua caliente estaba viniendo hacia la costa. Entonces habían unos peces muy grandes y los pescadores se dieron cuenta y no, subienda. Entonces ellos se adentraron un poco más al mar para tener esa abundancia de peces y por eso fue que pasaron muchos decesos, o todavía no han encontrado personas de las que estaban pescando y que no aparecieron. Recordémosles a nuestros oyentes que cuando hay peces o los peces mayormente buscan es el agua cálida. Caliente, sí. Correcto. Entonces, de pronto, esa era como una premonición o como un aviso. Un aviso, de que algo no estaba... El pálpito, dice la tía. El pálpito, porque... Eso... Y son cositas, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. O sea, lo que yo te decía. O sea, el planeta está hablando. Si no aprendemos de lo que está pasando, pues nos va a volver a pasar. Sí. Bueno, el planeta, como decía, el planeta nos está hablando y nos está dando las señales. ¿Cómo verificar o revisar o analizar lo que está sucediendo justamente en Córdoba? Por ahí hace poco aparecieron... recuerdos de lo que nos decían los indígenas, los enúes, que eran los que habitaban esa época, cómo manejaban las crecientes, las inundaciones y aprovechaban eso para la agricultura, y ahorita totalmente está desbordado. Y zonas que normalmente ellos nunca utilizaron para, digamos, para urbanizar, que ahora sí lo hacemos, eso también afecta. El agua tiene memoria. Claro que y es lo sí. que estamos viendo, Montería inundado, que nunca pasaba. Mira, es que yo todavía me pregunto por qué la gente sigue construyendo casas al lado del río. Está prohibido. Lo que pasa es que no tenemos policía para que... Para 50 millones. Sí, claro, tocaría un policía por persona y no se puede tampoco, ¿sí? Yo entiendo que hay mucha gente que desconoce las leyes y por eso caemos en eso, pero lo seguimos haciendo. Y siguen pasando catástrofes, sigue habiendo problemas y lo siguen haciendo. Y una de las cosas, ya nos metimos en otro tema, el desplazamiento hace que eso sea posible. Porque yo tengo que buscar dónde vivir. Claro. Entonces, si aquí no me molestan y nadie tiene ese terreno, no es de nadie, pues yo construyo ahí también porque necesito casa. Así es. Hablemos de algo también muy importante, que es el tema de la infraestructura hídrica, hidráulica, estos embalses. ¿Qué papel juega estos embalses en una situación como la que se está viviendo en Córdoba? Bueno, pues eso sí no lo tenía muy bien a fondo, no lo había investigado, pero hasta donde sé, todos deben estar a tope. Porque ellos lo que hacen es tener agua para generar energía. Sí. Entre más agua pase, más energía. Y la ponen dependiendo el tipo de energía que necesitemos o la cantidad, pues es lo que abren sus compuertas para que pueda procesar. Entonces, obviamente y lógicamente, ellos tendrían que estar abriendo compuertas para regar el líquido que está llegando de manera... Correcto. Entonces, ya no tenemos problemas de embalses como antes. Exacto, pero también ocurre otra cosa. Si abren las compuertas, hay tanta agua que también se va a desbordar. Inunda las no partes. Se pueden abrir todas las compuertas de los embalses y de las represas porque va a inundar lo que hay de ahí para abajo. Y los pueblos van a sufrir con el agua que ya tienen y más con el que les va a llegar de los embalses. Bueno, en cuanto a... porque seguimos viendo que sigue lloviendo. Sigue lloviendo y la situación pues es preocupante. Pero, por ejemplo, ¿qué regiones de pronto podrías decir tú del país que podrían estar también en riesgo por este tipo de lluvias, este tipo de frente frío? Ok, ahorita tenemos una situación muy anormal, que es el frente frío, es un fenómeno atípico que nos está pasando. En este momento tenemos otro frente frío al norte que no nos está afectando en manera como nos afectó el que pasó. Pero, o sea, a ver, si hay algo de esperanza. ¿Ese frente frío ya pasó? Pasaron dos. ¿O permanece? Okay. Pasaron dos y hay uno tercero activo en este momento que está al norte de La Guajira. Pero lo único que nos está generando en este momento son vientos fuertes.
Entonces, en las partes costeras del norte de Colombia, digámoslo desde Coveñas hacia arriba hasta La Guajira, podemos encontrar vientos desde los 30 nudos hasta los 45 nudos, que es un viento bastante fuerte. Y para una embarcación que no esté con su popa de frente al viento, la puede voltear. Y para los pescadores. También. Y ustedes saben que el viento impulsa el agua, entonces tenemos unas olas bastante altas de 3.5 metros. Entonces, esa es la afectación que tenemos ahorita. Lluvias vamos a tener, digamos, ustedes tienen el mapa de Colombia, trazan una línea desde norte de Santander hasta Nariño, y en la parte superior de esa línea es donde va a llover. La parte inferior no está lloviendo tanto. Entonces, esas son las partes que tenemos que tener como precaución, más sí. Las zonas costeras y, digámoslo, de la cordillera hacia el norte. Hablábamos en un principio de el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. Este año en concreto, ¿cuál sería la predicción? La predicción del tiempo para los colombianos. Ok, ¿tú sabes cuál es el fenómeno del niño? ¿Distingues el niño de la niña? El niño es más seco. Ok, correcto. Yo también hacía la misma similitud. Sí. La niña llora mucho. Nos moja mucho. Para que pues nuestros oyentes se acuerden. En este momento estamos en niño y hay una proyección de que hacia marzo empezamos un cambio. Vamos a tener una zona neutra, marzo, abril y mayo, y más o menos en junio vamos a empezar niña. Esa es la proyección ahorita, o sea que para mitad de año empezaríamos con las lluvias de todo el día. No que nos diera así espacio como estamos ahorita, sino... Sí, que aquí está lloviendo tipo 4 de la tarde en adelante. Más o menos, sí. Pero tenía entendido que abril era, ya lo dice el dicho de la tía, abril lluvias 1000. Sí. Pero ahora entonces sería un tiempo seco. Sí, correcto. Estamos en un tiempo de cambio, una zona neutral, llámala NOAA. A la zona de cambio. Entonces la NOAA nos da un porcentaje siempre de el efecto niño, el efecto niña y una neutral. Entonces para febrero, en marzo comenzamos la zona neutral y vamos hasta mitad de año más o menos con tiempo seco, y después comenzamos las lluvias casi que a mitad de año. Esa es la proyección. Hay algo, bueno, el panorama no es sencillo por lo que se ve y sentimos que tenemos que estar súper abrigados. Nosotros lo decimos de manera como muy doméstica que tenemos que estar súper abrigados, pero otros colombianos están viviendo las cosas más difíciles, que no solamente estar abrigados, sino que están perdiendo las casas. ¿No? Están perdiendo su vivienda, su ganado, sus cultivos, etcétera, como lo que estamos viendo en Córdoba. El panorama no es alentador para nada. No. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se le puede decir a los colombianos que están en esas zonas? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden evitar tener estas catástrofes? Bueno, lo primero es cumplir las leyes que tenemos, porque las leyes dicen que no podemos construir cercanías a los ríos, quebradas y yacimientos de agua. Entonces, sí o sí por ahí va a pasar el agua. Cuando se inunde, cuando haya más afluencia de agua, pues por ahí va a pasar un afluente mayor al agua. Sería estar pendientes de las alertas, porque el IDEAN emite esas alertas de dónde va a llover y dónde va posiblemente a inundarse, y eso es entrar simplemente desde el celular a la página del IDEAN y ellos tienen las alertas rojas dependiendo del día que se tenga en cuenta que va a llover. Uno, eso, y dos, vivir en partes altas, al menos por ahora, por las lluvias, porque pues en las partes altas es menos probabilidad de que pase una creciente, una inundación, y si llueve pues el agua va a tener por dónde correr. Complicada esta situación, complicado también el hecho de que, como lo decíamos, o sea, el agua tiene memoria. Sí, el agua tiene memoria y pues estamos viviendo fenómenos, como decías tú, atípicos, pues frente a ese cambio climático en el que somos responsables todos, porque todos pues de pronto no estamos poniendo como nuestro granito de arena pues para
hacer que esto se detenga, ¿cierto? Con toda la contaminación y demás. Yo quisiera preguntarte también, ¿cuál sería ese mensaje de pronto alentador en cuanto a temas climáticos para Colombia de pronto? Bueno, pues la posición que nosotros tenemos es muy privilegiada porque nosotros no tenemos temperaturas extremas, ¿sí? Si tú quieres cambiar de una temperatura agradable a una extrema, viajas de aquí a Melgar, a Girardot y ya estás en un extremo. O te vas para Barranquilla, aunque en esta temporada Barranquilla, Cartagena, todas las zonas costeras están muy frescas, no superan los 26 grados. Entonces, por la posición que nosotros tenemos, pues no hay tanto problema, digámoslo así, entre paréntesis, de que estos fenómenos atípicos nos lleguen muy seguido. Ya nos tocaría con la unidad de gestión del riesgo, los programas de prevención, para que lo que sucedió no vuelva a suceder. Porque pues no estamos exentos de que vuelva a suceder, pero pues ya sabemos un poquito más de cómo actuar. Entonces yo me acuerdo que para el 2024 estaban colocando sus saquitos de arena bordeando todos los ríos. Sí. Y eso en algunas partes sirvió porque no se desbordaron los ríos. Entonces son cosas que ya hemos aprendido, pero que cuando cambia el clima se nos olvida. Sí. Y creemos que no va a volver a llover. Se nos olvida el clima. Bueno, ¿y qué debería tener como una especie de kit de emergencia a una persona que, anticipándose que pueda sufrir esta situación? Bueno, depende. Si estamos en las zonas costeras, yo diría que nuestro kit debe tener flotador. Debe ser algo primordial. Flotador, una luz, una linterna, bueno, en este caso no nos sirven los fósforos, entonces un encendedor, un equipo de comunicación que sea a prueba de agua, y un chaleco donde podamos ser visibles. Algo reflectivo. Sí, a largo, que sea visible desde largas distancias. Okay, bueno. Correcto. Hay que tratar de tener esperanza en esta situación, que ojalá el sol llegue pronto y que las nubes se disipen, porque obviamente cuando hay más nubes pues no puede entrar el calor y esto no se seca rápidamente como esperamos. O sea que como cuando gritaban entre la ropa que va a llover, sí. Es el momento. Sí, o sea, continuamos con lluvia, pero pues tener lo que decía Joaquín, esos elementos claves que pues sirven en un momento dado de emergencia y pues empezar a tener y darles ánimos a las personas que se encuentran en Córdoba, en estas zonas costeras, pues para que también ellos se alisten y puedan, como decían, hacer las cosas bien en la ley y pues también basándonos en lo que hemos hablado de que está muy difícil predecir el tiempo. Estos frentes fríos pues nos están golpeando y nos siguen golpeando de manera pues extrema. Entonces hay que recordarle a nuestros oyentes que la prevención hace parte de estar informados. De acuerdo. Sí, y ahorita todo es más fácil porque desde la mano, el celular, tenemos toda la información. Entonces es fácil verificar las fuentes de información gubernamentales que están encargadas de todas las gestiones de riesgo para saber qué debemos hacer o hacia dónde dirigirnos. Bueno, con esta información nosotros llegamos al final de esta primera parte de este podcast especial. Hoy hemos comprendido un poco más de lo que está ocurriendo en Colombia, de lo que sucede allá en Córdoba y toda esta zona costera de la costa Caribe. Y pues también hemos aprendido un poco más de qué son esos frentes fríos, las masas de aire polar y esos cambios en el patrón climático que nos recuerda que vivimos en un territorio altamente vulnerable. Agradecemos profundamente a nuestro invitado del día de hoy, el observador meteorológico, el señor Norberto Joaquín Rubio Cuervo, por ayudarnos a entender con claridad lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, por seguir acá con
la familia aérea. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir atentos a la información oficial, a tomar medidas preventivas en sus territorios y a continuar conectados con nuestros contenidos. Recuerden, soy la Teniente Alexandra León y esto fue Clima 2026, Panorama y Proyección. Hasta una próxima.